Bueno, pues después de todo este análisis y diseño teórico, hay una cosa adicional que vamos a hacer antes de seguir con la parte de simulación, y es dibujar el diagrama de Bode asintótico que yo espero que tenga este amplificador, ¿vale? Bueno, pues aquí ya hemos dicho la pinta que tenía, pero vamos a hacerlo bien. Fijaos, he preparado aquí una hoja de... déjame que quite esto. Una hoja de PowerPoint en la que vamos a hacer el dibujo. Fijaos, voy a ir moviéndome entre esta ventana del diagrama de Bode y la ventana en la que he trabajado el diseño. Bueno, pues en este esquema fijaos que tengo un 0 en el origen y luego tengo un polo en una frecuencia que resulta ser igual, ¿dónde estás? Igual a 10,61 Hz, ¿vale? Bueno, pues yo voy a mi esquema de siempre y en el diagrama de Bode voy a indicar que tengo aquí un 0 en el origen y luego voy a indicar que tengo un polo en 10 Hz, fijaos. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 10 Hz. Bueno, 10,6 Hz está muy pegadito aquí a los 10, ¿vale? Con lo cual lo voy a poner aquí suficientemente pegadito para que se vea bien, ¿vale? Bueno, no es exactamente 10, es un poquito más allá. ¿Qué es lo que sé de mi función de transferencia? Voy a pintarla, por ejemplo, con este color rojito, ¿vale? Fijaos, sé que esto vale para frecuencias medias, sé que en frecuencias medias la ganancia que espero es una ganancia de 20,8 dB, ¿vale? Y sé que esa ganancia de 20,8 dB la tendré a partir de la frecuencia de ese polo. Con lo cual yo voy a coger mi frecuencia del polo. Esto estará aquí en, pues fijaos, esto es 30, 20,8 será 21, pues será un poquito más arriba de aquí, ¿vale? Vale. Por ejemplo, pues digamos que aquí, ¿de acuerdo? Más o menos. Luego, esta zona de frecuencias medias, pues evidentemente seguirá hasta el infinito, luego veremos qué pasa en el mundo real. ¿Y qué es lo que tengo en la parte de la caída? Pues de la pendiente que tendré desde este punto hacia frecuencias bajas, será una pendiente de 20 dB por década debido a la presencia de este cero. Fijaos, estos son 10 dB por década, estos son 20, con lo cual esta será la pendiente que yo espero que voy a tener, ¿vale? Con lo cual la voy a dejar pues tal que aquí, ¿vale? Bueno, pues ese es el módulo de la función de transferencia de este filtro, el módulo que estoy esperando que tenga. Vamos a ver qué pasa con la fase. Fijaos, la fase es la que se debe a la existencia de un 0 en el origen. Además sé que este es un amplificador no inversor, con lo cual su ganancia es positiva, y eso quiere decir que la fase inicial será debida exclusivamente a este 0, con lo cual la fase con la que voy a arrancar va a ser una fase de 90 grados. Este será mi inicio. Vale, voy a colocar aquí. Y la pregunta es ¿hasta dónde? Bueno, pues fijaos, si tengo aquí un polo, ese polo va a implicar que alrededor de él pues habrá una pendiente de menos 45 grados por década, desde una década antes hasta una década después del mismo, ¿vale? Bueno, pues esta fase la voy a prolongar hasta esta posición y a partir de aquí pues tendré desde este punto, aquí tendré que arrancar una pendiente de menos 45 grados por década, es decir, aquí tengo menos 45 grados menos, con lo cual aquí llegaré hasta 0 grados. Total, una caída de 90 grados en estas dos décadas. Y a partir de ese punto, dado que no tengo ningún 0 en ningún polo más, pues tendré una fase que será, será una fase constante, ¿vale? Y seguirá así hasta el infinito. Bueno, pues este es el esquema que espero tener de módulo y fase. Bueno, y esto, ¿para qué me va a valer? Cuando llegue el momento en el que yo haga mis simulaciones, voy a tener que contrastar esa respuesta en frecuencia de la simulación, que va a ser un diagrama de Bode de verdad, contra esta respuesta del diagrama de Bode asintótico que he preparado. Lo voy a dejar por aquí y luego volveremos a ello.